Derancén. Señora Derancén, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en RPP. Muy buenas tardes, un gusto saludarte. A tus órdenes. Bueno, quisiéramos saber, puesto que hemos conversado con usted hace unos 10 días, si el contenido del informe final lo ha sorprendido de alguna manera o corresponde más o menos a lo que usted había previsto que sería. No es lo que nosotros esperábamos realmente, pero está bastante mejor de lo que pudo haber sido el documento original. Me explico, Carvalho. A nosotros la CIDH nos hizo llegar un proyecto de informe y a ese proyecto del informe el Estado peruano le presentó unas primeras consideraciones y luego en un documento ampliatorio unas segundas consideraciones. Tenemos que congratularnos porque nuestras consideraciones fueron lo suficientemente sólidas como para encontrarlas hoy día recogidos en el informe final. Consideraciones que, por cierto, permitieron en gran medida atenuar algunas imprecisiones que tenía el documento denominado proyecto. De acuerdo. Ahora, el informe final tiene primero consideraciones normativas sobre nuestro país, luego hay un relato del contexto general y el desarrollo cronológico. En el desarrollo general se habla primero de la crisis de polarización que ha venido viviendo nuestro país desde el año 16 y luego destaca sobre todo el golpe de Estado cometido por Pedro Castillo. No lo llama golpe de Estado, dice ruptura del orden constitucional que en el Perú ha sido definido como un golpe de Estado. ¿Por qué ese matiz? ¿Por qué hay esta reserva a que la comisión use la expresión golpe de Estado y prefiere usar la expresión ruptura del orden constitucional? No es un tema menor, que nosotros lo advertimos, Carvalho. Nosotros hubiéramos preferido que se llamen las cosas como son y no utilizando un pleonasmo como el que ha recurrido la comisión. Sin embargo, este es uno de los puntos ¿Pleonasmo? Donde... ¿Seguro que es un pleonasmo? Lo decía porque, vamos, tendrían que haber utilizado el lenguaje adecuado, el golpe de Estado, y no esta suerte de, no sé, edulcoración que han utilizado en una frase, ¿no? Felizmente reconocen por lo menos, Carvalho, que en el Perú así lo denominamos. Ya a eso le agregamos, Carvalho, no solamente este hecho del reconocimiento de la ruptura del orden constitucional, sino también que se produce la vacancia, porque así lo prevé la Constitución, la sucesión constitucional en la presidenta Dina Boluarte, porque así lo reconoce la Constitución, y algunas otras cosas que también nosotros tenemos que decir fueron propuestas en las consideraciones al Estado peruano. Por ejemplo, la Comisión Interamericana también reconoce que el Estado peruano tiene en su normativa el derecho a la protesta social, pero afirma, como nosotros lo veníamos sosteniendo, que en el marco de las protestas sociales que se produjeron en diciembre y en enero, hubieron también hechos violentos que no están protegidos por el derecho a la defensa y que estos hechos violentos condujeron lamentablemente a generar, por ejemplo, bloqueo de carreteras que generaron el fallecimiento de ciudadanos que no pudieron llegar a sus hospitales, bloqueo de carreteras que impidió el abastecimiento normal a las ciudades, también la quema de instituciones públicas y privadas, y en general hay una serie de actos que la propia comisión los ha calificado como hechos violentos ajenos a la protesta social y que han sido naturalmente criticados por ellos, ¿no? Y vandalismo, ¿no? Ahí sí usa la palabra que usamos nosotros, vandalismo, para caracterizar la quema de instituciones públicas, el bloqueo de carreteras y atentados contra sedes judiciales, por ejemplo, ¿no? Se han quedado, ¿no? Sí, del Ministerio Público y del Poder Judicial, sí, Carvalho, efectivamente. Ya, ahora bien, después de estos hechos violentos que la Comisión no puede sino naturalmente reprochar, se ha producido la represión por parte de agentes del Estado, primero militares en el caso de Ayacucho y luego policías en el caso de Juliaca. Y lo que se afirma ahí es que ha habido un uso desproporcionado de la fuerza y llega a decir
que en vista del número de muertos se puede hablar de masacre. Su reacción ante esta doble afirmación. Aquí también, mira, me das pie, Carvalho, para referirme al término masacre. Nosotros, Carvalho, quienes ya pintamos canas, asociamos el término masacre con aquellos hechos criminales que perpetraba Sendero Luminoso en la Sierra Peruana cuando arrasaba pueblos enteros. Esa era la concepción que teníamos nosotros de masacre. En la comunidad internacional, Carvalho, se utiliza el término masacre cuando en un suceso hay más de 2 muertos. Es decir, discúlpame, no quiero suponer siquiera que ocurra, pero en un asalto a un banco, si ocurre que los asaltantes matan 3 personas, ya se denominaría para la comunidad internacional en materia de derechos humanos una masacre. Más de 2 muertos ya califican como una masacre. Entonces, para nosotros el usar el término masacre resulta muy fuerte porque nos proyectamos a sucesos de triste recordación en los 80. Pero en los dos casos, Carvalho, cuando hablan de ejecuciones extrajudiciales y cuando hablan de masacres, lo ponen en el condicional podría. Si me permites, por favor, tengo aquí el documento. Por favor, sí. Muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Y luego dice más adelante, eso es cuando se refieren a Ayacucho. Y cuando se refieren a ejecuciones judiciales, dice, habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza. Y en ambos casos, lo que se dice en el informe, me refiero a los parágrafos 290 y 291, se dice que el Estado peruano tiene el deber de investigar a través de autoridades competentes, imparciales y utilizando los principios de celeridad y respetando el debido proceso. Y esto tiene una lógica, Carvalho, porque el tiempo que duraron las visitas que hicieron no puede ser suficiente para poder llegar a afirmaciones categóricas que digan efectivamente hubo una ejecución extrajudicial, porque eso tiene que ser materia de investigación por parte de las autoridades competentes y a ese respecto es bueno decirlo que el Ministerio Público ha constituido un comité especial de fiscales en materia de derechos humanos que se va a encargar exclusivamente de investigar estos sucesos. Entonces, gran parte de la tarea ya la venimos cumpliendo antes, por supuesto, de que este informe sea público y seguiremos en esa línea de cumplimiento. Sí, Carvalho. es cierto que en el acápite 290 hay el uso de condicional para referirse a constituir ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, ¿no? Pero en la primera parte de ese acápite se usa el indicativo. En el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. ¿Alguna objeción contra la primera parte de ese acápite que no es en condicional, sino en modo indicativo? Hubiéramos preferido, Carvalho, que todo el texto guarde una coherencia y esté en el mismo condicional. Pero, bueno, es así como está redactado el informe final. Si me preguntas a mí, yo prefiero quedarme con el podrían, que me parece no solamente razonable, sino lógico. El indicativo es enfático, es categórico. Sí. Y en este supuesto no podría llegarse a una conclusión de esa naturaleza habiendo visitado apenas 2 o 3 días cada ciudad y no teniendo todos los argumentos como los tendrá un fiscal y un juez en su momento para juzgarlo, ¿verdad? No, ellos no pretenden ser una jurisdicción, no, pero no solamente son los días que han pasado en el Perú, son las entrevistas que han hecho, los informes que han recibido después, incluidos los de ustedes, porque les facilitó el borrador, me parece que el 23 de febrero, para que lo lean y comenten. Tuvieron 15 días de plazo y ustedes pidieron 15 días más. De manera que ese documento en borrador está en manos de ustedes 30 días para añadir, rectificar, corregir. Para presentar consideraciones al texto del proyecto, y como repito, Carvalho nos dio oportunidad de esclarecer muchas cosas. Hemos brindado información documentada y vemos con satisfacción que está recogida en gran medida en el informe. Si bien los puntos más duros del informe son los que tú has señalado, Carvalho, el 290 y el 291, nosotros lo que tenemos que indicar es a ese respecto que en ningún momento, por lo menos el Ejecutivo,
se ha opuesto a las investigaciones y no siempre ha brindado facilidades. La propia señora presidenta, el propio señor premier han prestado su colaboración en las investigaciones, han ido a declarar. Y a este respecto me sirve para también traer a colación lo siguiente. En el informe no se menciona ningún tipo de responsabilidad individual a ningún funcionario del Poder Ejecutivo. Ni la presidenta, ni el presidente del Consejo de Ministros, ni ninguno de los ministros. Y esto tiene mucho sentido, pues es un informe temático, no estaba señalando responsabilidades puntuales, no podría hacerlo. De acuerdo, sí, siempre es el principio que esto no es un tribunal, no es la Corte Interamericana, sino la Comisión. Su función es promover y proteger, no sancionar ni tampoco determinar responsabilidades. Eso está claro y eso es un espíritu que recorre el documento, ¿no? Sin embargo, lo que sí hacen, y que una Corte no haría, es hacer recomendaciones. Y en eso hay 36 recomendaciones diferentes que conciernen a instituciones diferentes de nuestro país, incluida nuestra legislación y nuestra Constitución. Carvalho, al respecto de las 36 recomendaciones que hay, me permites también recordar que el Perú formuló más de 180 consideraciones al documento. Y me atrevería a pensar que en gran medida casi todas han sido tomadas en cuenta. Con relación a las recomendaciones y a la multiplicidad de entidades que estarían involucradas, lo único que se hace es demostrar aquí el grado de complejidad que tiene el informe y, cuando no, el grado de complejidad de la situación política por la que atravesó el país en un momento tan álgido como el de diciembre y enero. Hoy, felizmente, el país se encuentra en un franco proceso de pacificación. ¿Y qué es lo que corresponde con relación a las recomendaciones, Carvalho? Que muchas de ellas ya se están implementando por parte del Estado antes que la Comisión siquiera busque con nosotros un mecanismo. Vamos a seguir en este proceso de implementación de las recomendaciones, las entendemos meritorias de una coordinación entre el Estado y la Comisión. Y aquí se utiliza algo que se denomina un mecanismo de seguimiento. Este mecanismo de seguimiento se establece entre el Estado y la Comisión a efectos de poder tener una línea de coordinación bastante próxima y que el Estado vaya informando periódicamente a la Comisión sobre el logro y cumplimiento de sus recomendaciones. Advierto, no todas serán cumplidas porque la dimensión de una recomendación no obliga, Carvalho. Es una recomendación. Sí. El Estado adoptará todas aquellas que es viable poder ejecutar y entonces iremos dando cuenta de esto, ¿no? Porque ese es el propósito, ese es el propósito. Ya la presidenta y el presidente del Consejo de Ministros han manifestado la voluntad del Estado peruano de seguir adherido al sistema interamericano de derechos humanos, a cumplir y respetar los tratados internacionales y sobre todo los tratados en materia de derechos humanos que son pilar de nuestra democracia. Hay un capítulo entero de las recomendaciones dedicado a la institucionalidad democrática, donde el tema principal es la promoción del diálogo con todos los sectores concernidos, incluidos comunidades nativas y comunidades campesinas, y no hacerlo a partir de estigmatizaciones, sea étnica, indio, cholo, o sea política, terruco o rojo. Mucho diálogo no hay con Puno, ¿no? Para dialogar se necesitan dos personas, Carvalho. Y lamentablemente lo vimos durante los actos de violencia. El Estado no tenía un interlocutor válido del otro lado de la mesa. Hoy, felizmente, escuchaba al canciller en su conferencia de prensa junto con la presidenta anunciando que se habían instaurado mesas de trabajo en distintas comunidades del país y que se habían desarrollado más de 400 encuentros. 400 encuentros que habían permitido ya ir construyendo precisamente soluciones a demandas que el propio informe reconoce como demandas estructurales. Un gobierno de apenas 5 meses, Carvalho, tiene que atender hoy día el desborde social, consecuencia de demandas estructurales que finalmente se desbordaron, ¿verdad? Ahora, el proceso de diálogo debe continuar y con Puno también se tiene que iniciar un proceso de diálogo franco. Ojalá que las autoridades locales, provinciales y la misma autoridad regional pueda participar de este proceso junto con los representantes de las comunidades campesinas y nativas
Yo creo que ese sería el mejor mecanismo y si está dando resultados en otras localidades, yo no veo por qué no puede dar resultados en Puno. Señora Ahí se han Adriancén, producido los actos más violentos y esperamos que no vuelvan a ocurrir. Perdón. ¿cuál es el procedimiento que viene ahora? O, preguntado de otra manera, ¿bajo qué condiciones este tema va a ser también abordado no por la Comisión, sino por la Corte Interamericana? En primer término, Carvalho, para que se pueda acceder al sistema interamericano, la puerta de entrada es la Comisión Interamericana. Pueden acudir las personas individuales o representadas a través de ONGs y los estados. Pero para que una petición, un caso llegue a la Corte Interamericana, tiene que presentarlo la Comisión. Y en este caso todavía no tenemos ninguna petición de denuncia admitida, ni por casos de Puno, ni por casos de Ayacucho. Lo único que tenemos es este informe que ha sido el resultado de visitas que solicitó el Perú y que la Comisión realizó en nuestro país. Este informe contiene recomendaciones que ejecutaremos. Para llegar a la Comisión, para llegar al sistema interamericano, el requisito es haber agotado previamente las vías internas. Y en el Perú todos estos procesos se encuentran en etapa de investigación preliminar por el Ministerio Público. Luego tendrá que pasarse al Poder Judicial y si los afectados no se sienten satisfechos, podrán acudir al sistema interamericano una vez que hayamos agotado la vía interna. Y eso todavía está en ciernes. Muchas gracias, señor Gustavo Adriancén. Recuerdo que usted es el embajador del Perú ante la OEA, el conjunto de la OEA, una de cuyas instituciones, por supuesto, es la Comisión Interamericana, que se ha pronunciado hoy presentando un informe de 107 páginas más anexos respecto a la situación de los derechos humanos en el Perú. Ese es el título que lleva el documento. Muchas gracias, señora Adriancén, y muy buenas tardes, o buenas noches ya para usted.